Y tras el decreto de emergencia económica anunciado por Nicolás Maduro el viernes pasado, la crisis económica en Venezuela se agudiza. 6.000 millones de dólares que entrarán en el primer trimestre de este año, producto de la renta petrolera, al parecer no serán suficientes para asumir los compromisos de importación de medicinas, alimentos y el servicio de la deuda. Mucha atención a este dato. Los expertos aseguran que la nación suramericana podría cerrar este año, el 2016, con una inflación que podría superar el 500%. Oliver Fernández, periodista de NTN 24 Caracas, tiene la información. El economista Orlando Ochoa considera que el decreto de emergencia económica solicitado por el presidente Nicolás Maduro está lleno de ideología y carece de fundamentos económicos. Según la Constitución, el mandatario debería entregar un informe macroeconómico de la situación y luego involucrar a la Asamblea para tomar decisiones. No hay un ataque a la causa macroeconómica del desbalance. Y el Banco Central de Venezuela no ha publicado las estadísticas básicas: inflación, crecimiento, movimiento cambiario, balanza de pagos. ¿Cómo se puede plantear una emergencia cuando el país no conoce las estadísticas reales sobre su situación? El decreto tiene demasiada ideología y poca economía. Para los diputados de oposición, el presidente pretende usar el decreto de emergencia como una ley habilitante, poderes especiales que le permitiría al gobierno no tener que pedir permiso para cambios fiscales ni modificaciones en políticas de importación. También le da la potestad de intervenir y expropiar empresas privadas. Los parlamentarios consideran que este decreto profundiza los errores y se divorcia de la realidad del país. Hemos dicho que cheques en blanco esta Asamblea Nacional no va a dar. Vamos a debatir el contenido de ese decreto de emergencia, pero vamos a debatirlo frente al país y pensando en lo que el pueblo necesita y merece. Nicolás Maduro y su gobierno no tienen capacidad de resolver la crisis y lo que tienen que abrir es un proceso de diálogo verdadero con toda Venezuela, y nosotros en la Asamblea Nacional haremos esa discusión. Exigimos que sea un debate público en cadena nacional. Los venezolanos no creen en la guerra económica y sí en los desaciertos de un gobierno al que consideran fracasó. Ellos lo que pretenden es tenerlo siempre a uno como un maniquí, prácticamente a su antojo. ¿Y tú crees en esa guerra económica? No, la guerra económica la tienen ellos. La tienen ellos porque ellos no dan las posibilidades de comprar, de vender, de producir hacia acá. Prácticamente se están yendo al exterior. Todo el mundo se está yendo. El gobierno venezolano debe crear confianza para llamar a los inversionistas extranjeros y aumentar la producción petrolera. De lo contrario, el año 2016 será uno de los más difíciles para el pueblo venezolano. Para la oposición venezolana resulta irresponsable que el presidente de la República, Nicolás Maduro, pretenda simplificar la crisis a la baja en los precios del petróleo o a una presunta guerra económica. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Y hablamos ahora con el economista José Manuel Puente. Él es profesor titular de IESA. Muchas gracias, profesor Puente, por estar con nosotros. Bienvenido. Una buena tarde. Muy buenas tardes, gracias. Yo quiero, antes de entrar a hablar del decreto, de lo que se ha dicho de manera oficial, poner a los televidentes en un contexto. Y el contexto yo lo veo muy sencillo, pero a la vez muy complejo. Y es que el 2015 fue, sin lugar a dudas, el peor año en la historia económica venezolana. Eso es totalmente correcto, Jesús. El 2015 fue el peor año en la historia económica de Venezuela. Fue un año caracterizado por una contracción de al menos -7 o -8% del PIB. Una inflación entre el 220 y 250%, la inflación más alta de América Latina y la inflación más alta del mundo, y niveles de escasez que nunca había visto esta economía. Es decir, en términos de desequilibrios macroeconómicos, el 2015, lamentablemente, fue el peor año económico en toda la historia económica de Venezuela. Y con ese antecedente, ahora sí pasemos a lo que ha publicado el gobierno. Las cifras para muchos, y ahí está el debate, para muchos no son reales, son escandalosas ante los ojos de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Usted pone las cifras que conocimos el pasado viernes en cualquier país del mundo, analizadas por cualquier profesor, por cualquier economista, por cualquier experto, son escandalosas. La pregunta es, ¿son realmente esas las cifras que se están manejando? Bueno, de las cifras de inflación yo tengo serias dudas. Yo he estado haciendo algunos otros cálculos o análisis, haciendo medición de variables que se comportan igual a la inflación venezolana, lo que se denomina proxies. Una de ellas, por ejemplo, la recaudación tributaria interna, que se comporta muy similar a los niveles de inflación.
la inflación que yo obtengo es un nivel superior al que publica el Banco Central. Es decir, yo tengo serias dudas sobre la calidad técnica de las cifras que publica el Banco Central en términos de inflación. Pero de cualquiera de las maneras, ellos están publicando 140, 150%, que es de lejos la inflación más alta del mundo. En mis cálculos, la inflación venezolana del 2015 pudo estar sobre el 220 o 250%. Es decir, cuando América Latina tiene inflaciones del 5 o 6% promedio, Venezuela tiene inflaciones por encima del 220, 250%. Es de lejos la inflación más alta del mundo y que está teniendo impactos devastadores sobre la capacidad de compra de los salarios de los venezolanos. Y es por eso que Venezuela, y con esto cierro la idea, para cierre del 2015 tiene un número de pobres superior al que Venezuela tenía para 1998, cuando se inicia el gobierno del presidente Hugo Chávez. Y por eso, entonces, creo yo que no llama lugar a aterrarse o a llamar a escándalos si hay algunos expertos económicos que señalan que el 2016 podría terminar, y así lo anunciamos hace unos minutos, con una cifra de inflación que llegue al 500%. Si usted me está hablando de que en sus cifras, usted en sus cálculos, usted maneja 200, 220, llegar a pensar en 500, que es exagerado y escandaloso y yo creo que histórico para cualquier país del mundo, pues hablar de 500%, yo realmente no dimensiono lo catastrófico que podría ser para el país. Sí, es abrumador. Si no hay un cambio en las opciones de política económica, no va a haber un cambio en los resultados económicos. Si en el 2016 se mantiene el mismo modelo económico que fue instrumentado en Venezuela desde el año 98, los resultados serán de malos de los ocho últimos trimestres. Venezuela tiene 8 trimestres consecutivos en recesión. Y en 2016, ante la incapacidad del gobierno de atacar la crisis, los resultados podrían ser peor, con una inflación aún superior al del 2015 y un niveles de recesión, contracción similares y con niveles de escasez aún superiores al próximo año. Es decir, hay algo peor que hacer reformas en Venezuela, es no hacerlas. No hacerlas implicará que el 2016 será aún peor que el 2015. Y ahora le paso al tema del decreto económico. ¿Hasta dónde eso que firmó Nicolás Maduro el anterior viernes, que le entregó a la Asamblea y que será objeto de discusión? Hemos escuchado a los asambleístas opositores diciendo que van a dar el debate, que no van a firmarle ningún cheque en blanco a Nicolás Maduro, que lo que van a hacer precisamente es dar ese debate de cara al pueblo venezolano. ¿Hasta dónde ahí, en lo que pide Maduro, está la solución? Claro, para mí es muy claro que el decreto que está solicitando el presidente Maduro para nada ataca el origen del problema macroeconómico. Tienes un problema muy claro, que al menos tienes 2 brutales desequilibrios dentro de la economía venezolana. Uno es el esquema cambiario. Tienes un esquema cambiario de controles de cambio con tipo de cambios múltiples. Venezuela tiene 4 tipos de cambio y donde el tipo de cambio oficial es 150 veces inferior al tipo de cambio del mercado negro. Es decir, esa brecha está generando monstruosos desequilibrios e impactos en la economía, pero además tienes un desequilibrio muy claro inducido por los controles de precios. En este momento, una gran parte de los productos venezolanos se produce bajo precios regulados, precios que en la mayoría de los casos no cubren los costos de producción. Y al no cubrir los costos de producción, los precios determinados por el Estado, básicamente los productos desaparecen de los anaqueles. Es por eso que Venezuela tiene el desabastecimiento más alto de su historia. Es decir, tienes al menos 2 desequilibrios muy claros, uno en el ámbito cambiario y el otro en el ámbito de controles de precios que tienes que atacar, y el decreto de emergencia económica para nada ataca el origen del problema, sino lo que hace es darle mayor poder al gobierno para que haga más de lo muy malo que hizo en los últimos 17 años y con eso pueda inclusive agudizar la crisis macroeconómica que vive Venezuela. Leía también que inclusive el decreto permite o permitiría que se pueda meter en la empresa privada el presidente Maduro. Absolutamente, ese es parte del problema. Cuando uno ve Venezuela, Venezuela junto a Cuba son las 2 economías con mayor controles y regulaciones en su economía. Son no casualmente las 2 economías probablemente con el peor desempeño del continente. Y ese decreto lo que permite es mayor poder para inmiscuirse en la actividad económica privada y con eso generar mayores desequilibrios y mayor crisis. Conclusión, aquí lo que hay es un modelo que colapsó. Un modelo que se inicia en 1998, ese modelo de desarrollo colapsó y ha llevado desde el 2013 la economía venezolana comienza a manifestar serios desequilibrios macroeconómicos y a partir del primer trimestre del 2014 entra en recesión. Y cuando digo primer trimestre del 2014 lo hago por una razón muy sencilla. Todavía en el 2014, en el primer y segundo trimestre del 2014, los precios del petróleo estaban por encima de los $100 el barril. Es decir, aquí no hay ni guerra económica,
ni una caída de los precios del petróleo que ha impactado negativamente el modelo. Es básicamente el colapso de un modelo basado en controles de precio, controles de cambio, controles de tasas de interés, expropiaciones, nacionalizaciones, que ha llevado a la economía a un colapso. Y para muchos hay un aspecto que lo señalan y que, o por lo menos lo expresan, el tema de la frontera con Colombia, que servía para una parte de los venezolanos aliviar esa crisis económica, pues no se ha dado. Escuchamos a Nicolás Maduro el pasado viernes ratificar que la frontera iba a seguir cerrada, lo que para esa zona en particular del Táchira, en la zona fronteriza, por donde más se comercializan productos, pues va a seguir afectando notablemente a estos venezolanos. El caso de Colombia, y usted lo grafica muy bien, muestra los gravísimos errores en términos de opciones de política económica. Colombia ha sido nuestro gran socio comercial. Antes de esta crisis política y económica, Colombia era el principal socio comercial de productos no tradicionales de Venezuela. Una economía que funcionaba como un mecanismo estabilizador. Cuando los precios del petróleo bajaban o a nosotros nos iba mal con el resto del mundo, teníamos un socio que siempre compraba nuestros productos y que exportaba productos hacia Venezuela. Ese mecanismo, ese socio que funcionaba como mecanismo estabilizador, por razones políticas ha sido excluido de nuestros patrones de comercio, y con eso perdemos todos, y particularmente los venezolanos, que hoy no contamos con nuestros grandes socios históricos, que son los colombianos. Hay una historia, un pasado muy rica entre Colombia y Venezuela, y debería haber un futuro muy rico entre esas dos naciones, entre ellos en términos de intercambio comercial. Y el proyecto político revolucionario se inmiscuyó en esas relaciones naturales de comercio entre los dos países y ha destruido una relación muy productiva para ambas naciones. Pues es lamentable lo que usted nos señala a esta hora. Le quiero dar las gracias al economista, profesor titular de IESA, José Manuel Puente, por haber estado con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Un abrazo y muchas gracias por su tiempo, por sus aclaraciones, y que la situación ojalá cambie para bien de los venezolanos. Muy amable. Seguro, cambiará. Y muchas gracias. Muchas gracias a usted.